Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Óscar Olvera de la maestría de Educación Artística y Gestión Cultural de la ESEF Cuautla. Y bueno, esta es la materia de procesos educativos en museos. El día de hoy voy a presentarme este tema que es observar la sociedad a través del arte. En cómo podemos observar sí, los sucesos que hemos construido a lo largo de estos años y que bueno, también nos dejan esta parte artística y cultural acerca de, bueno, de recaudarlos en estos lugares, en estos recintos que llamamos museos. Y bueno, dentro de esta presentación vamos a presentar un poquito la estructura general, que vendría siendo, bueno, una pequeña introducción acerca de lo que vamos a estar tratando, el arte como un documento social, casos en museos mexicanos, arte como denuncia y reflexión crítica, y bueno, una pequeña conclusión pedagógica. Así que bueno, comenzando, podríamos decir que el arte no es solamente una expresión estética, es una forma de interpretar la realidad. Cada obra refleja el contexto social, político y cultural en el que fue creada. Por ello, cuando visitamos un museo, no solo observamos colores, formas o técnicas, sino testimonios históricos y emocionales de una sociedad determinada. Como habíamos comentado anteriormente, pues sí, tal cual el arte no solo forma una expresión estética, como dice aquí, sino que también representa cultura, representa hechos históricos de cómo la gente pensaba, cómo la gente era, cómo se vestía, qué cosas hacían en ese entonces, qué pensamientos teníamos en ese entonces. Entonces, eh, yo creo que el arte y muchas piezas que se exponen en los museos son un poquito de lo que eh, en ese entonces se vivía y los procesos históricos que fueron aconteciendo, ¿no? Entonces, bueno, observar la sociedad a través del arte implica ir más allá de lo visual y preguntarnos qué está diciendo esta obra sobre su tiempo, qué problemáticas refleja, qué valores representa o cuestiona, como habíamos comentado. Según Barrett, interpretar una obra de arte requiere contextualizarla y reconocer que el significado no está únicamente en el objeto, sino en la relación entre la obra, el amor, el contexto y el espectador. Y bueno, pasando al siguiente punto, eh, que es el arte como documento social, que bueno, es un poquito lo que estábamos comentando, de que el arte no queda como una pequeña, un pequeño registro de esa historia, de ese acontecimiento, de cómo se vivía antes, de de qué procesos vivían esas personas durante ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que el arte funciona como documento cultural, así como el archivo histórico registra hechos, una obra de arte registrada sensibilidades, tensiones y aspiraciones colectivas. Que bueno, es básicamente lo que habíamos comentado, simplemente tener en cuenta que todos los procesos históricos se registraron a través de muchas, no solo obras artísticas, sino muchos objetos, muchas cosas que se utilizaban en ese momento, quedaron como marcadas en la historia y fueron evolucionando conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Entonces, en los museos, cada pieza puede analizarse de tres dimensiones: contexto histórico, intención del artista, impacto social. Por ejemplo, las obras producidas durante periodos de guerra suelen mostrar dolor, resistencia o crítica política. Las obras de épocas de prosperidad pueden reflejar estabilidad o idealización social. Cuando el visitante comprende que el arte no es neutral, comienza a desarrollar una mirada crítica. Entonces, es como las dos partes de la moneda, ¿no? Eh, que en los tiempos de guerra, pues obviamente había muchas cuestiones en las que mucha gente perdió la vida y dejó muchas familias heridas,
este, muchas cuestiones sociales y políticas muy, muy fuertes en muchos países. Entonces, bueno, estas obras fueron también un pequeño registro de todo lo que fue aconteciendo. eh, y bueno, pues también en la parte positiva, pues podemos decir que la gente mostraba de alguna forma esa estabilidad, eh, pues sí, no sé, social, emocional, de muchas formas. Entonces, bueno, cuando el visitante comprende que el arte no es neutral, comienza a desarrollar una mirada crítica. Yo entiendo que podría ser que el arte siempre tiene una intención, ¿no? Como dicen, la intención del artista, qué quería proyectar, qué quería decir en ese momento al realizar esa obra, qué impacto tuvo en las personas, qué pensamientos fueron cambiando con estas críticas, con esa forma de ver las cosas de otra manera, ¿no? Y bueno, algunos de los ejemplos de museos, el Museo Mural Diego Rivera, que es un ejemplo claro de lo que encontramos en el Museo de Diego Rivera, precisamente, particularmente en la obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Este mural no solo es una pieza artística monumental, es una síntesis histórica de México. Como podemos observar aquí en la imagen, el artista no solamente enseñó todo lo que la Ciudad de México es, que todo lo que engloba es una ciudad que prácticamente la cultura es tan diversa, que hay clases sociales tan diversas, que hay personas de todas partes del mundo, que el mexicano tiene una creatividad inmensa, que tenemos héroes que están heridos, que tenemos ahí en nuestras costumbres por ahí del Día de Muertos, que tenemos raíces españolas, eh, muchas situaciones que intenta englobar este artista, que bueno, también en una plaza tan emblemática como es Bellas Artes o la Alameda Central, eh, es algo tan emblemático de la Ciudad de México que bueno, eh, es algo muy majestuoso de ver, que en la que podemos observar personajes de distintas épocas históricas, que es lo que estaba comentando, representaciones de clases sociales, referencias a la conquista, la reforma y la revolución, a toda esta transformación que hemos tenido a lo largo de estos años de vida de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, el mural puede discutir identidad nacional, lucha de clases, poder político, construcción de memoria histórica. El arte aquí no solo representa la sociedad, la interpreta y la reordena visualmente. Desde el punto de vista educativo, esta obra permite trabajar análisis histórico, interpretación simbólica, pensamiento crítico. Y bueno, el Museo de Arte de Carrillo, que es otro de los ejemplos que me gustaría platicar, es otra estrategia pedagógica, es comparar obras diferentes de diferentes épocas. En el Museo de Arte Carrillo Gil podemos contrastar el muralismo mexicano, que tiene un enfoque colectivo, nacionalista y social, eh, el arte contemporáneo, que es individual, que trata la globalización y la identidad fragmentada. Este contraste permite observar cómo cambian y bueno, pues todos estos temas es las preocupaciones sociales, los discursos artísticos, la forma de representar la realidad. Este museo se convierte así en un espacio donde el visitante puede analizar y la transformación cultural. Y bueno, el Museo Memoria y Tolerancia. El arte también puede ser una denuncia, como dice aquí el texto. En el Museo Memoria y Tolerancia, las obras vinculadas a derechos humanos permiten reflexionar sobre la violencia, la migración, la discriminación y el genocidio. Aquí el arte no busca solo representar, sino generar conciencia.
el visitante no permanece indiferente, se convierte en sujeto de reflexión. Entonces, bueno, en este museo lo que podemos apreciar, pues que trata temas muy fuertes, el caso de la violencia, de cómo la gente fue migrando de un país a otro, de que eso también generó discriminación entre las etnias, ¿no? Y bueno, como antes habían muchos genocidios que, bueno, fueron documentados a través del tiempo y que eran actos muy violentos, muy radicales en mucho tiempo. Entonces, para que las siguientes generaciones fueran generando una conciencia de que antes las cosas eran así y que lamentablemente en algunas cosas no hemos mejorado del todo, pero bueno, antes en la historia se hacían cosas increíblemente violentas. Y bueno, como una conclusión, hay que observar la ciudad a través del arte, implica comprender que las obras no son objetos aislados, sino narrativas visuales de su tiempo. El museo, como espacio educativo, tiene la responsabilidad de fomentar esta mirada crítica. El arte no solo embellece la vida, la interpreta, la cuestiona y en muchos casos la transforma. Como educadores, nuestro papel es guiar esa observación para que el visitante descubra que cada obra es una puerta hacia la comprensión de la sociedad. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Soy el profesor Oscar Olvera y bueno, hasta luego.